Eh, Voy a hablar sobre un artículo que se llama La ciencia de la ingeniería. Como el primer fragmento de él, entonces vamos a empezar. Es muy común que la gente muchas veces no encuentre una diferencia o una distinción clara entre la ingeniería y los científicos, pero al contrario siempre piensan que están como muy relacionados el uno con el otro, entonces por ello siempre hay como, piensan que es lo mismo, pero no. Incluso en el gremio de la ingeniería, muchos tienen como este tipo de conceptos entre la ingeniería y la ciencia, que dice que consiste en la aplicación de la ciencia a la solución de las necesidades humanas. O aparte de eso también piensan que la concepción del ingenio, la concepción de ingenios artificiales de los que se pretenden una forma útil, es decir, se tiene como idea que los ingenieros y los científicos como tal hacen lo mismo al generar soluciones, de lo cual esto es erróneo. El poeta Carlos Castro Saavedra describe a los ingenieros de la siguiente manera. Dice, ninguna profesión es tan terrestre y tan ligada al adelanto de los pueblos como la ingeniería. Es como la mano con la que los pueblos construyen su propia existencia navegable y transitable, su destino fluyente, una unidad y posteriores desbordamientos universales. Mas los ingenieros no son hombres extraños e inalcanzables, son hombres simplemente. Antes que ingenieros, ellos radican en su mayor riqueza. Son sus obras proyecciones de condiciones humanas y sus sentimientos de solidaridad. En diversas formas, se, se acercan a sus semejantes y patentizan su presencia y su ánimo de servir a la comunidad. Eso es como en un poema como define Carlos Castro Saavedra a los ingenieros. Esto quiere decir que el ingeniero trabaja en una trabaja. El ingeniero es sistemático por naturaleza y consiste en agrupar diferentes enfoques. O sea, esto quiere decir que un ingeniero tiene derivaciones de varias raíces. Primero, las relaciones humanas. Toda aquella relación humana que haga un ingeniero con la comunidad, con otras personas. Todas estas relaciones para un ingeniero son vitales para su desarrollo. A esto le agregamos los oficios, es decir, el software, la informática, civil, agroindustrial. Todo este tipo de oficios y todo este tipo de ciencias hace que un ingeniero sea más complementado y adicional a eso, las artes. Todo esto con el fin de hacer ciencias para producir nuevos montajes. Es decir, teniendo una suma de esto, los ingenieros, cabe la redundancia decirlo, tienen un mayor ingenio al desarrollar soluciones efectivas según las necesidades de los usuarios. En el libro de Harry Cross, en su libro de Ingenieros en la Torre Eiffel, define la ingeniería como una trilogía. Es decir, primero están las ciencias puras, que son las ciencias más básicas, también se encuentran las ciencias aplicadas, el cómo hacer, y finalmente una ingeniería en como tal. No obstante a esto, él dice que esta trilogía es solamente una tríada de trilogías que encajan en la ingeniería. Es decir, la ingeniería tiene una tríada y aquella tríada, cada aspecto tiene una trilogía, donde primero se encajan las ciencias puras, las ciencias técnicas y la ingeniería. Las ciencias puras, el conocimiento básico, y las técnicas es cómo realizar ese conocimiento básico que hacen una ingeniería. Adicional a esto están la teoría de economía y las finanzas. Un ingeniero es necesario que tenga conocimientos económicos y de finanzas a pro del desarrollo de su solución. Y adicional, las relaciones sociales, industriales e ingeniería. Las relaciones sociales es el factor humano que necesita para poder realizar una buena solución, y las industriales cómo se moldea todo esto en la industria. Con este fin, lo que busca este artículo es definir qué es la ciencia, la tecnología, la técnica e ingeniería, mostrando la identidad de cada una y poder tener un conocimiento más amplio de las mismas. Vamos a empezar con la ciencia. La ciencia se considera como, primero, la suma actual del conocimiento científico, es decir, todo el conocimiento que ahorita tenemos, todo el conocimiento previo que se ha hecho es la suma de ese conocimiento. Segundo está la actividad de investigación. La ciencia no podría ser posible si no hay una investigación, si no hay un preparamiento para llegar a esa ciencia. Y por último,
el método de adquisición del saber. ¿Cómo vamos a transmitir eso para que otras personas tengan ese conocimiento de ciencia? Entonces, de esta manera se radica que la ciencia se divide como en tres factores diferentes. Unas ideas formales o la ciencia ideales, que son las lógicas, la matemática y la facticia, de acuerdo al objetivo del tema respecto de la disciplina. Estas se enfocan, cada una tiene un enfoque diferente y dependiendo de la disciplina o del objetivo, estas son para delimitar cada desarrollo. Tenemos que la ciencia fáctica es más de lógica, de percepción, de observación o de la experiencia, es decir, de cómo suceden las cosas y a partir de esto podemos decir esto. O sea, es algo muy observación, de mucha experiencia que tiene que tener. Adicional a esto están tanto las ciencias naturales como las ciencias humanidades o sociales. En las ciencias naturales encontramos las inorgánicas, que es la física, y las orgánicas, que son la biología. Y en las humanidades o sociales encontramos la historia, lingüística, psicología y la estética y el arte. Gustavo Bueno define que la ciencia tuvo 4 etapas diferentes de aceptación. La primera fue en cuanto saber hacer, es decir, la ingeniería, la ciencia del zapatero, la del navegante o la política. Es necesario tener un conocimiento previo de cómo poder hacer esto para poder tener un saber de aquello que se está realizando. Por eso le dicen que la ciencia del zapatero y el navegante. Aunque la ciencia política es necesario, esta incluye un arte, el arte de poder conocer a las personas, de poder saber cómo se puede mover o poder ayudar a masas de gente para poder hacer. Esa es la ciencia de la política. El segundo momento que tuvo la ciencia fue como un sistema ordenado de proporciones derivadas de los principios. Es decir, principios que se necesitaron para poder tener este desarrollo de la ciencia. Esto viene más o menos de la aproximación a la ciencia aristotélica, luego de los escolásticos, que generalizaron un sistema de proporciones, pero en torno a principios, es decir, geométricos, tecnológicos y filosóficos. El tercer momento que tuvo, que es el momento que estamos viviendo ahorita, es la positiva, que es el estado del mundo que tiene ahorita. Fue algo más o menos después de la época moderna europea, donde se empezaron a tener talleres y escuelas, que eran los laboratorios donde se desarrollaban, y adicionalmente esa fue como la época de Galileo Galilei o de Newton. Y un cuarto momento que tuvo en la ciencia son en las ciencias humanas, donde ya se delimitaron cuáles ciencias eran y qué ciencias iban a estudiar cada una, donde surgieron las ciencias históricas, de la información, ciencias políticas, de la educación y empresariales. Con eso damos por terminar algo de la ciencia, ahora vamos a hablar de la tecnología. Primero tenemos que la tecnología es la aplicación sistemática del conocimiento científico en actividades productivas. Es decir, tenemos que tener un conocimiento científico para poder producir esto. De esto también nos dice que la tecnología hoy es entendida como la ciencia de las artes industriales. ¿Por qué las artes industriales? Las artes industriales tienen 3 elementos. Vamos a tener el primer elemento, que es la industria, que vendría siendo nuestro todo. Después vamos a tener un segundo momento, que es la inteligencia, el conocimiento que nosotros estamos otorgando en ese momento. El segundo momento son la creatividad, el cómo vamos a desarrollar una solución creativa, valga la redundancia, para poder dar desarrollo a un amplio pueblo, a una amplia masa. Y por último, tenemos la destreza del trabajo. O sea, para poder hacer ciencia de las artes de la industria es necesario que esta industria tenga estos 3 elementos: inteligencia, creatividad, destreza y destreza en el trabajo. Durante muchos siglos, la gente tenía la concepción que ciencia y tecnología tuvieron un desarrollo, durante mucho tiempo tuvieron un desarrollo muy apartado, de lo cual no debía ser así, porque la tecnología es la que apoya a que la ciencia pueda desarrollarse. Entonces, mientras que tenían un desarrollo muy apartado, la ciencia se concentraba en ser especulativa y la tecnología se basaba en un entrenamiento
práctico. Era necesario que tuvieran un desarrollo mutuo para poder que la tecnología fuera a pro de la ciencia en el desarrollo del mismo. Ahora vamos a hablar un poco de la técnica. La masa por lo general piensa que la técnica y la tecnología vendría siendo lo mismo, de lo cual no es así. Tenemos que la técnica se refiere a la habilidad que producen los resultados de producción y mantenimiento de instrumentos. Es decir, para que la técnica y la tecnología puedan unirse y puedan verse como una sola, se necesita la ciencia. Un ejemplo, el hombre para poder realizar fuego, el fuego vendría siendo la ciencia. Veámoslo por ahí. Pero la tecnología que el hombre necesitaba en ese tiempo eran 2 palos, porque a medida que frotaba 2 palos iba a ser ciencia, que es el fuego. Pero el frotar esos 2 palos era la técnica, es decir, mediante la técnica de frotar los palos, entonces ahí está mucho la técnica que tiene que frotar, la tecnología que son los palos, esto iba a generar ciencia, que es el fuego como tal. Siempre los vimos muy arriesgados, muy uno al lado del otro, pero en realidad uno es el complemento del otro para poder tener una concepción del todo y poder realizar ciencia.